completamente diferentes. Hay 83 estudiantes conectados en este momento. Esto quiere decir que constituye más del 50%. Tienen que tener claro esto, porque son dependencias diferentes. Ministerio de Trabajo es un ministerio de Estado. Los juzgados de trabajo dependen del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia. Habiendo hecho esta aclaración, estas dos dependencias administrativas son encargadas de velar, bajo la competencia de cada uno, para el cumplimiento de estos derechos sociales mínimos, que están reglados del inciso A al inciso T de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tarea para el próximo día de clases, por favor, ahora anoten. Leer el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala y hacer un listado de los derechos y garantías que contiene este artículo, enumerando el artículo y el inciso donde se encuentra regulado. Lo van a hacer en una hoja tamaño oficio, ya sea en líneas o sin líneas, con su nombre, número de carnet, y lo suben a Classroom, por favor. Voy a crear la tarea en un momento. Eso va a ser para el próximo lunes. ¿Sí? Van a listar. Pero ahorita los vamos a ver de manera... Voy a dar un ejemplo. El artículo 102 contiene lo referente al descanso y el asueto. Eso es un derecho irrenunciable. Está contenido en el inciso H del artículo 102. Entonces ustedes lo que van a hacer es, número uno, lo pueden hacer en orden, ¿sí? Yo lo voy a poner así para efectos didácticos de ejemplo. Número uno, descanso y asueto. Artículo 102, inciso H de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ustedes van a generar un listado de derechos y garantías reconocidas en el artículo 102, que son derechos sociales mínimos. ¿Qué quiere decir esto de derechos sociales mínimos? Que no se puede dar menos a estos derechos. Madre, y escuchando. No, mire, Eli, que es que en el trabajo pagan todo, menos no otorgan el derecho a vacaciones. No están cumpliendo la totalidad. No, mire, Eli, que es que lo que pasa es que tengo 3 años de no salir de vacaciones. Tampoco. Tiene que ser a cabalidad. No, mire, Eli, que es que lo que pasa es que al conseguir trabajo ahorita está difícil, pero se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Ese condicionamiento de aceptar las circunstancias por la necesidad del empleo es lo que genera de cierta manera ese ambiente de justicia. Hay otros factores, por supuesto, que en determinado momento pueden establecer la falta de actitud o actividad por parte de algunos trabajadores, pero en general yo se los puedo decir que he trabajado en estos temas en un 90%, 95% tienen éxito. Obviamente hay cuestiones que muchas veces no son imputables al patrono, sino al trabajador, y ahí pues no se puede hacer mayor cosa. Pero en las relaciones de trabajo estos derechos se deben de cumplir como mínimo. Entonces, les voy a decir, el derecho de contratación, se los voy a ir leyendo así, porque no nos vamos a poner a leer todos los artículos, porque ya es objeto de tarea, y ustedes los van anotando, por favor, en su Constitución. Vamos a ir haciendo las anotaciones. El artículo 202, en su inciso A, contiene la libertad de contratación. La libertad de contratación que consiste en el derecho a la libre elección de trabajo y a las condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y su familia una existencia digna, integral, que es lo que hemos platicado en cuanto a la importancia del derecho al trabajo. Entonces, consignamos libertad de contratación. Eso es un derecho. ¿Sí? Libertad de contratación. ¿Estamos? Vamos a ir avanzando un poquito rápido porque tenemos que abarcar un par de temas. Si tienen alguna duda, por favor, terminamos las garantías y ustedes me pueden preguntar. ¿Sí? Continuamos. El inciso B, el salario, que es una garantía, un derecho mínimo. El inciso C, la igualdad de salario. Se recuerdan que lo vimos como un principio dogmático técnico regulado en el artículo 90 del Código de Trabajo. 89. Y el artículo 90 es lo referente a
a la obligación del pago en moneda de curso legal. Entonces, el inciso D es pago en moneda de curso legal. Es un derecho social mínimo. ¿Lo dice el IC? No, lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. No es que me quieren pagar en una moneda que no es de curso legal. No le pueden pagar con otra moneda que no sea de curso legal. El inciso E regula lo referente a la inembargabilidad del salario. ¿Qué aspectos no son embargables o qué patrimonio no es embargable al trabajador? Este aspecto lo regula constitucionalmente este inciso, ya que tiene que ver también lo referente a la protección al patrimonio del trabajador y de la familia. Por favor, vayamos anotando cada uno en su constitución. Un ejercicio que lleva a cabo año con año el organismo ejecutivo a través de las comisiones paritarias del salario mínimo es la fijación del salario mínimo. Y este salario mínimo se debe cumplir en todas las relaciones laborales. Entonces, el inciso F regula como un derecho social mínimo el salario mínimo. Salario mínimo. Y que es que no pagan el salario. Mire, cumplen con todos los derechos, pero no pagan el salario mínimo, pagan como 1.500. Eso está sujeto a un reajuste salarial. Paréntesis, y les pongo un ejemplo. Tuve un caso en el cual yo iba defendiendo al patrono, en el cual el patrono había tenido una empleada doméstica más de 10 años y solo le pagaba como 800. Entonces, imagínense ustedes lo que tuvo que pagarse en reajuste salarial. Porque lo que se hace es que, digamos, se restan los 800 que fueron efectivamente pagados por la cantidad de salario mínimo que fue vigente para cada periodo. Por 12 meses, por 10 años, imagínense ustedes la diferencia de eso. Era una cantidad bastante alta. Pero ¿por qué no se hace eso? Por descuido, desconocimiento, ventaja, y en determinado momento el desconocimiento del patrono pues tiene mucho que ver, y esto se puede negociar, no es negociable. Digo, pero ¿por qué no es negociable si las partes tienen libertad para poder pactar y llegar a un arreglo? Porque es un derecho irrenunciable. Y recordemos que de conformidad con el cuarto considerando del Código de Trabajo referente a la irrenunciabilidad en cuanto a la limitación de la autonomía de la voluntad, es a lo que eso se refiere, en que no obstante el trabajador pueda tener la buena disposición de negociar y que se le pague menos a lo que le debería de corresponder, no puede renunciar a ese derecho del pago de todos los salarios del reajuste salarial. Por lo tanto, el reajuste salarial tendrá que ser durante toda la relación de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque no se pagó el salario mínimo. Cierro paréntesis. Entonces, esa es la importancia de tener un salario mínimo, tanto para el trabajador como para el patrono. Para el trabajador porque es un derecho irrenunciable y un derecho mínimo, para el patrono porque está cumpliendo con las leyes laborales y por el impacto económico que en algún momento esto puede generar. Entonces, ojo con eso. Es bien importante de verificar en todas las relaciones de trabajo. Maida dice del trabajo de libre elección. Sí, eso sí es cierto. Ese tipo de meritocracia es muy común. La meritocracia del cuello. Lamentable, ¿verdad? Pero eso se da más que todo en el sector público. En el sector privado es un poquito menos, pero ahí también se da el tema de la libertad de contratación en doble vía, porque el trabajador tiene derecho a elegir el trabajo y el patrono también tiene derecho a elegir el trabajador. Entonces es un derecho que asiste a ambas partes. Continuamos. El inciso G, que es lo referente a las jornadas de trabajo, regula las jornadas en las cuales
pues en determinado momento cómo se dividen, cuáles son las horas que pueden trabajar en cada jornada, por día, por semana, para los efectos del cumplimiento de las relaciones laborales, porque recuérdense, yo se los mencionaba en la clase pasada, la naturaleza o la esencia de establecer jornada de trabajo corresponde a un factor fisiológico también, un factor humano, a lo que se ha estudiado que el cuerpo humano está apto para poder rendir, para ser óptimo en su trabajo y que no se vulnere su salud, que es una parte integral, ¿verdad? Entonces, por ahí va este aspecto que está regulado, la jornada diurna, nocturna y mixta, cada uno tiene su horario, lo vamos a ver en su momento, pero eso es un derecho social mínimo que se debe cumplir en todas las jornadas, en todas las relaciones de trabajo, las jornadas laborales, que son las jornadas ordinarias de trabajo, que se dividen en diurna, nocturna y mixta. Ya las vamos a ver específicamente. Pero consignemos, por favor, jornadas de trabajo en el inciso G del artículo 102. Alan, sí es cierto. William dice algo muy cierto. Sí, lo que pasa es que ahí es cuando muchos atacan los sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos en determinados momentos ya se les toma una mala posición por el condicionamiento en determinado momento porque han perdido la naturaleza o la razón de ser, el objeto por el cual fueron creados y se vuelven más políticos, ¿verdad? Pero aquí yo siempre les he dicho que soy romántico y me apego a lo que establece la ley y a lo que debe ser. Eso es lo que debemos de aprender. En determinado momento, pues, si en la realidad eso cambia, ya será una cuestión de carácter personal, pero aquí tenemos que estar a lo que es el derecho, a lo que establece la ley. Muy bien, continuemos. Dentro del artículo 102, inciso G, segundo párrafo, encontramos también el tiempo efectivo de trabajo. Tercer párrafo, disculpen, jóvenes. Tercer párrafo, este es un derecho social mínimo también que se debe verificar. Tiempo efectivo. Y establece, se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Tiempo efectivo. ¿Ya lo encontraron? Tercer párrafo, inciso G, artículo 102. Tercer párrafo, inciso G. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del patrono. A esto se le denomina tiempo efectivo de trabajo. Consígnenlo ahí, por favor. Porque ahí yo les voy a preguntar qué es el tiempo efectivo del trabajo. Y que eso no lo hemos visto, van a decir. Muy bien. El inciso H, que ya lo mencionaba en un ejemplo, regula lo referente al descanso y asueto. Descanso y asueto. Y el inciso I, las vacaciones. Inciso J, aguinaldo. Inciso K, protección a la mujer embarazada. Inciso L, capacidad para contratar. Aquí es donde hablamos de una capacidad relativa de ejercicio, pero ya existe un convenio internacional ratificado por el Estado de Guatemala respecto a esto en cuanto a la abolición del trabajo infantil.
Eso lo vamos a hablar propiamente cuando hablemos de los regímenes especiales del trabajo de menor edad. Pero la Constitución Política de la República prohíbe el trabajo de menores de 14 años y habrán excepciones establecidas en la ley, establece la Constitución. Y ahí es donde vamos a hacer una integración también con ese convenio que le refiero. Pero el inciso L se refiere a la capacidad para contratar. El inciso M, la protección y el fomento para el trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces es acá protección y fomento de trabajo para personas con deficiencias físicas. Fátima, cuando usted renuncia, prácticamente la renuncia es un acto unilateral en el cual el trabajador da por finalizada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte. Y la ley prevé que cuando el trabajador es quien renuncia, o bien, o mejor dicho, cuando no es despedido, lo único es que se le debe pagar sus prestaciones laborales. Y si las mismas se han pagado durante toda la relación de trabajo, son las proporcionales que le corresponden a la época en que finaliza la relación de trabajo. Para esto debe existir un preaviso. Vamos a ver también el tema del preaviso, con cuánto tiempo de anticipación el trabajador debe de presentar su renuncia para no incumplir con el contrato de trabajo y no incurrir en abandono. Ojo con eso. Muchos dicen que son 15 días. No, ya vamos a ver cuáles son. Cuánto es el tiempo para cada, de conformidad con el tiempo de la relación de trabajo, así es el tiempo que se debe dar el preaviso. En algunos casos, en algunas instituciones públicas o privadas se reconoce la indemnización universal. ¿Qué quiere decir esto? Que si en determinado momento el trabajador es despedido o renuncia, siempre se le paga la indemnización. Pero por ley, únicamente se paga indemnización cuando es despedido injustificadamente. De lo contrario, renuncia a su derecho de indemnización, ya que es por parte de su voluntad unilateral, ¿verdad? Espero haber respondido su respuesta, Fátima. Continuemos. El inciso M, que es la preferencia a los trabajadores guatemaltecos. Y que este precepto lo que dice es que debe tenerse preferencia para la contratación de personal guatemalteco sobre el extranjero. Entonces el derecho es preferencia a los trabajadores guatemaltecos. Inciso N, Reglamento Interior de Trabajo. Inciso N. Reglamento Interior de Trabajo. Inciso O, indemnización. Y aquí está lo referente a lo que usted me preguntaba, Fátima. Digamos, el patrono está obligado a pagar o a indemnizar un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente al trabajador. Injustificadamente. Entonces, el presupuesto para que se dé la obligación de pago de esta indemnización es que sea despedido injustificadamente. ¿Sí? Inciso P. Derecho de los familiares a las prestaciones por muerte del trabajador. Derecho de los familiares por muerte a las prestaciones del trabajador. Es lo que se le conoce como el proceso post-mortem. ¿Qué pasa cuando aquel empleado fallece estando en funciones o incluso estando fuera de ellas?
y tenía intacta su relación de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? La Constitución Política de la República de Guatemala establece que se debe reconocer este derecho a quienes demuestren tener el derecho, el igual o mejor derecho, para que se le reconozcan las prestaciones laborales que le corresponderían al trabajador que ha fallecido. La Constitución Política de la República reconoce este derecho para los familiares que tienen igual o mejor derecho. En este caso estoy hablando en la línea de preferencia, esposa e hijos, en la línea ascendiente si en caso no tuviera esposa o hijos sus padres, o sus hijos si no estuviera casado. Que lo siento por aquellos muchachos que tienen 3 esposas y 10 hijos, ahí sí está dividida la situación, entonces va a ser para quienes en todo caso tienen el mejor derecho. ¿Y quiénes van a tener el mejor derecho? En ese caso que les planteo que pareciera visible, pero es una realidad, porque hay muchachos que son bastante traviesos. Quien va a tener el derecho es quien tenga el vínculo jurídico con el trabajador, es decir, que hubiese estado casado o unido de hecho. Esta persona es la que va a tener el mejor derecho, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala entonces nos da esa garantía constitucional para los familiares del trabajador que haya fallecido. El inciso Q, que es un inciso propiamente del lo que corresponde a los sindicatos, que es la organización sindical, que es el derecho de sindicalización. En el inciso Q, por favor. Por acá, disculpen, me voy a tener un momento que me está preguntando Marvin Pereira sobre el segundo párrafo del inciso P, que es referente a la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que si en caso pues tiene la cobertura del Seguro Social y pues cubre todo lo correspondiente a los derechos del trabajador por la muerte, pues cesa la responsabilidad del patrono de cubrir estos. Pero si hubiese solo una parte que cubriera el X, una parte parcial o no cubriera ninguna, en el primer caso que no la cubra totalmente y sí parcial, la parte que haga falta la cubrirá el patrono para cubrirla íntegramente. Y si este no está sujeto o no se paga o no paga el seguro social, el patrono tendrá que responder íntegramente por la responsabilidad para cubrir todo lo correspondiente a los derechos del trabajador por no tener seguro social. Entonces, eso sería Marvin. Con gusto. El inciso R correspondiente al establecimiento de instituciones económicas. Esto es una actividad por parte del Ministerio de Trabajo, entonces esto sería políticas institucionales económicas. Es una garantía constitucional, un derecho reconocido en la Constitución. El inciso S correspondiente a los daños y perjuicios. Y estos daños y perjuicios se ocasionan porque un trabajador haya sido despedido de manera injustificada. Entonces, al establecerse que hubo un despido directo e injustificado, que no hubo una causa imputable para que el trabajador realmente pudiese ser despedido, el patrono, al haberse probado que no hubo una causa justa, deberá pagar a título de daños y perjuicios lo correspondiente a 2 meses de salario en caso de que haya apelación de la sentencia, dice, y si el proceso en su trámite es más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario. Posición constitucional que garantiza el tema de los daños y perjuicios.
pero para su cómputo se utiliza lo que refiere el artículo 78. Artículo 78 del Código de Trabajo, que ahí sí establece que es de 1 a 12 salarios a título de daños y perjuicios. Ya lo veremos propiamente cuando estemos hablando de esa parte. Y eso ya es, lo vamos a ver como derecho sustantivo, pero eso ya lo ven directamente en el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1. Entonces, inciso S, daños y perjuicios. Inciso T, actividad del Estado para asignar convenios y tratados internacionales. Actividad del Estado para asignar convenios y tratados internacionales. El Estado de Guatemala, como un derecho social mínimo, está obligado a participar en la negociación y reconocimiento de tratados y convenios internacionales en materia de trabajo que beneficien al pueblo de Guatemala. Entonces, estos del inciso A al inciso T son derechos sociales mínimos que se deben de cumplir como, valga la redundancia, como mínimo en todas las relaciones de trabajo. Yo les puedo decir, les puedo preguntar, tal vez en la próxima clase lo voy a hacer, menciónenme un derecho social mínimo. Ustedes ya saben cuál es. Y cuando ustedes les consulten, mire, fíjese que a mí no me pagan aguinaldo, o no, a mí me pagan solo la mitad del aguinaldo. Ustedes ya saben que es una garantía, un derecho social mínimo reconocido en la Constitución y que se debe reconocer. Derivado de estos aspectos básicos que estamos viendo, que les estoy dando de manera nominal, porque ahorita solo los estoy nominando dentro de todos los artículos. Ustedes lo van a leer, lo vamos a explicar y lo vamos a ver a profundidad. En una próxima clase vamos a empezar a estructurar y yo les voy a empezar a dejar casos que ustedes van a tener que resolver en primer término de manera lógica y que van a ir fundamentados con la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo. Caso parecido a lo que me imagino que ustedes también lo están haciendo, lo han hecho en derecho penal, con el tema de los casos, que se den casos en derecho penal para resolver y aprender pues a ubicar y a tener esa conciencia de resolver los casos, que no solo nos quedemos en la letra de un concepto o una definición. Entonces vamos a hacer eso también. Por eso es que les dejé de tarea eso para el próximo lunes para que lo vean. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de otra parte que es conexa a los derechos sociales mínimos y es un principio, una garantía constitucional como lo es el principio de tutelaridad, que está debidamente consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala.